Y ahora sí vamos a comenzar con nuestro segundo tema principal de hoy, el proyecto HARP, un proyecto real y que su oficialidad vamos a ver a continuación. También, evidentemente, trataremos los temas de conspiración que hay detrás de este proyecto. Para ello, muy buenas noches. Buenas noches, Dani, encantado de estar aquí. Amigo Javier, que ya se adelanta con la confianza que ya tenemos, nuestro colaborador habitual. Y vamos a comenzar, Javi, hablando de este proyecto que en su inicio, allá por 2009, por ahí, creó muchísima controversia. Digo su inicio, aunque su inicio primordial fue mucho más antiguo, porque se creó en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. ¿Cómo comienza este proyecto? Bueno, para ello habría que remontarse a uno de los mayores genios que ha habido en la historia de la humanidad, que para mí fue Nikola Tesla. Fue uno de los primeros, fue el descubridor, el inventor, el diseñador de aparatos y una de las personas que más estudió y que más aplicación práctica intentó darle a sus inventos, porque él era fundamentalmente inventor, a las ondas electromagnéticas. De ahí arranca. Lo que pasa que Nikola Tesla, pues a pesar de todo, fue un hombre que fue invisibilizado durante muchísimos años. Pero para entender lo que es el proyecto HARP, tenemos que saber situarlo en el contexto internacional. Hay tres formas básicas de prepararse para la guerra o de hacer la guerra. Ya creo que por fortuna la guerra es una gran desgracia y a lo que estamos aspirando es hacer guerras menos cruentas, pero en el siglo XIX, pues bueno, mandaba la caballería, mandaba la artillería, había una carnicería y eso era la guerra. Hoy en día el orden internacional se basa en tres formas de proteger los estados o de hacer la guerra. Y estas tres formas las podemos clasificar en tres grandes bloques. Guerra de información y desinformación, que me parece que hoy en día podríamos hablar muchísimo de esto. El principal medio de esta guerra de la información y de la desinformación es Internet. Y tenemos que recordar que Internet fue un invento del ejército norteamericano. Nació del Pentágono para facilitar la comunicación entre sus tropas, que fuese mucho más rápida y a tiempo real. Javi, Luego, casi todos los avances tecnológicos están muy relacionados con, militarmente. Siempre o la mayoría de las veces tienen su origen en lo militar, en la guerra, en intentar ser más inteligente que mi rival, y de ahí muchísimos avances. Se me ocurre el primero, el fusil. O sea, la vez que surge el fusil, claro, el primero que lleva el fusil a una guerra acaba ganando. Sí. Y así con los barcos, con la aviación, Internet. Con la guerra, con el desarrollo militar, se desarrolla más tecnología, se hace más descubrimiento, porque sencillamente se invierte mucho más que no en investigación y desarrollo, por ejemplo. Pero fíjate una cosa curiosa, que Internet es un invento del ejército norteamericano, del Pentágono. Se hace básicamente para dominar al otro. El fusil se inventa, el Winchester se inventa, que algún día tendríamos que hablar de la familia Winchester también, que es muy interesante, a efectos paranormales, pero se hace básicamente para dominar a otros y para tener en control. Bueno, es el primer gran bloque, la información y la desinformación a través de Internet. Otro gran bloque donde se intenta dominar, donde se lleva ya muchísimo tiempo en guerra, es el ciberespacio. Y ahí la potencia que está ganando es obviamente China, es la que está llevando la voz cantante
en nuevos sistemas de encriptado para poder tener un ciberespacio seguro y además exclusivo. Piensa que el éxito económico de los Estados Unidos es cuando se empieza a hacer transacciones a nivel mundial con el dólar. Entonces, China aprendió pronto, los países asiáticos aprenden tremendamente rápido y ya está en uso tanto su moneda virtual como su moneda de transacción económica que ha lanzado China, tanto para ella como para sus mercados en donde está, que son casi todos los países asiáticos. Ese es el ciberespacio, que es otro gran campo de batalla. Y hay un tercero, que es dominar, controlar, influir los medios y recursos naturales. Y aquí es donde está el proyecto HARP, que no es sino un proyecto más de los muchos que hay y otros tantos que a fecha de hoy desconocemos, obviamente, y que están ahí. ¿Pero qué es el proyecto HARP? Bueno, pues el proyecto HARP, con H, obedece a unas siglas. Traducido, por ejemplo, sería High Frequency Advanced Auroral Research Project, o sea, proyecto de alta frecuencia para auroras. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se pretende a través de ondas electromagnéticas es influir en una zona de la atmósfera para producir cambios meteorológicos. Esta es la idea fundacional, la idea primera de lo que es el proyecto HARP. Claro, hay algo que lo hace tremendamente peligroso. Primero, la potencia con la cual trabaja. Estamos hablando en antenas que son capaces de dirigir a una zona de la atmósfera 1 billón con B de vatios. Esto se centraliza en una base, ahí tenemos la fotografía, en Alaska, que es en Gacona, y es ahí donde se centraliza el proyecto HARP. El proyecto HARP se habla que puede controlar sequías, puede provocar lluvias torrenciales, pero no de manera incontrolada, sino muy particularmente en zonas muy concretas, geográficas, que interesen a la potencia que domine esta tecnología. Fíjate gran ventaja de esto sobre la guerra bacteriológica, porque la guerra bacteriológica sacamos un virus o se modifica, no es tan fácil crear un virus, se puede modificar uno que ya hay, hacerlo más o menos patógeno. De hecho, las vacunas se basan en eso. Pero claro, no se puede controlar. Los gases, los virus, bacterias, no se pueden controlar. Sin embargo, el proyecto HARP sí permitiría ese control local del clima. Ahí es nada, ahí es nada. Hemos dicho que se encuentra en Alaska. ¿Por qué allí? ¿Qué peculiaridad tiene Alaska para que esto se encuentre allí? Las auroras boreales es donde la capa de ozono protege menos, es donde se puede mandar sin que haya demasiados elementos perturbadores, contaminantes, es un aire puro y se puede lanzar lo que es la señal, que es como un microondas, lanzarla a la ionosfera, rebota, hace el llamado efecto espejo y vuelve a la zona particular de la Tierra donde nos interesa influir. Por eso está en Alaska. Hemos hablado de su función de controlar la meteorología, pero no sé si fue su función principal. La función principal fue, pues, como ya hemos hablado aquí muchísimas veces, lo malo no es la tecnología, sino cómo se emplee. Hombre, pues imagínate si fuésemos capaces de provocar lluvias pues, en zonas desérticas.
acabaríamos Claro. con zonas de desierto, porque la desertización cada vez va avanzando más. Entonces, fíjate qué elemento bastante interesante para poder diseñar terrenos de regadío, pues en pleno Sáhara. Con esa idea nació. Fue un experimento interesante, fue un diseño interesante, pero claro, si lo aplicas al terreno militar, las aplicaciones que se usan son otras, y este es solo uno. Hay otros, que son de los pocos que se conocen, que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, el proyecto Starfish de 1962, que de 1962 ha avanzado muchísimo hacia nuestros días, que se trata de realizar experimentos en la ionosfera, alterando las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen, que son los que protegen a la Tierra de ciertos rayos para que la Tierra no se caliente, los rayos ultravioleta. Bueno, pues fíjate que desde 1962 se tiene tecnología para influir en esto. Está, por ejemplo, el SPS, el Solar Power Satellite Project de 1968, proyecto en el cual se quería generar una constelación de satélites geoestacionarios capaz de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la Tierra para su uso posterior. O sea, podríamos canalizar cierta parte de rayos solares, concentrarlos, dirigirlos contra la Tierra, pues imagínate la cantidad de incendios que se pueden provocar. Y suma y sigue, hay bastantes y mucho más que obviamente desconocemos. Si volvemos al proyecto del que hoy estamos hablando, el proyecto HARP. Hemos hablado qué provoca, pero cómo lo provoca. O sea, no entiendo cómo unas antenas, aparentemente de radio, inofensiva, puede provocar lluvia, o incluso se habla también de que puede provocar un terremoto. ¿Cómo hace ese efecto? ¿Cómo logra hacer ese efecto? Bueno, antes de eso tenemos que explicar lo que es el electromagnetismo. O sea, nosotros podemos influir en la carga electromagnética de lo que son los electrones, de lo que es el átomo. Lo que se trata es de alterar esa polaridad. Si conseguimos alterar esa polaridad, lo que hacemos es cambiar de unas propiedades que se están desarrollando en ese mismo momento, generar otras propiedades diferentes. En función de la polaridad que consigamos transmitir, así vamos a tener unos efectos u otros. Todo es electromagnetismo. O sea, las tormentas eléctricas, por ejemplo, son eléctricas porque están cargadas de electromagnetismo. Entonces, lo que se trata es de calentar, y mediante el calor no es más que el efecto microondas. Poder alterar esas propiedades atómicas y subatómicas en su polaridad para conseguir generar aquellos efectos, aquellas consecuencias que nosotros deseamos. Eso es el proyecto HARP. Hablaba antes de los terremotos, no sé si se ha demostrado o si puede llegar a provocar un terremoto. Hasta la fecha de hoy, en los datos que se conocen de este proyecto, eso no se ha demostrado todavía. Es una hipótesis difícil de poder realizar. Esto está pensado únicamente para alterar las condiciones climatológicas de una zona en concreto, por ejemplo, el Viso del Arcor, pero sin afectar ni a Carmona ni a Bahía del Arcor. El tema de los terremotos ya habría que influir a otros niveles, como por ejemplo la corteza terrestre, las placas magmáticas, que ya es algo bastante más complejo, que aunque ya hay también electromagnetismo, pero ya hay otras leyes, como la ley de la gravedad, que no parece que el proyecto HARP incida sobre eso.
entramos ya en el mundo de la conspiración relacionado con el proyecto HARP, porque hasta ahora todo lo que se ha hablado es oficial. Hay que decir que el proyecto HARP tiene página web visitable, es una página web pública, cualquiera puede visitarla, la estamos viendo aquí debajo. Pero también se habla de intentar conseguir el control mental de la población a través de este proyecto. No sé qué relación podría tener. Claro, muchas veces nos olvidamos que somos máquinas biológicas. Piensa, por ejemplo, que la transmisión interneuronal de una neurona a otra del cerebro, por ejemplo, es de dos tipos. Un tipo de transmisión química que es muy lenta, va muy despacio, y esa transmisión química pues la podemos observar perfectamente. Si tú estás aquí en este plató, en la zona oscura, y de buenas a primeras pues te ilumina un foco de una potencia lumínica grande, pues evidentemente te deslumbra. Bueno, te deslumbra porque la transmisión sináptica, hasta que se recompone, es una transmisión sináptica del nervio óptico hacia la zona occipital, que es donde se procesa la información visual. Es una transmisión química que es lenta, por eso tardas un poco más de tiempo en poderte recuperar. Esa es una transmisión química, pero hay otra, que es la transmisión eléctrica. Las neuronas, como toda creación de la naturaleza, que es tremendamente sabia, y como vio que éramos un poco lentorros en el tema de entender la realidad, pues diseñó una nueva forma de transmitir los impulsos nerviosos. Y los axones, que son esos cordones que son parte inherente de toda neurona, que es lo que va conectado al núcleo, está rodeado de vainas de mielina, que eso es grasa, para que el impulso nervioso vaya saltando de un espacio libre de mielina a otro. Entonces la transmisión es química, pero también es eléctrica. Y se habla, las neurociencias cada vez más desarrolladas, hablan cada vez más de que en la parte superior de esa vainas de mielina existen proteínas que lo que hacen es transmitir el impulso nervioso sin necesidad de pasar por ninguna zona neuronal. Sería una transmisión electromagnética, lo cual sería la base de la explicación de uno de los fenómenos más interesantes y clásicos de la parapsicología, la telepatía. Bien. Y ahí es donde el proyecto HARP puede intervenir, en esa conducción eléctrica, electromagnética. Puede conseguir, o se puede conseguir, o es lo que las hipótesis conspiranoicas dicen, se puede conseguir que las interconexiones neuronales cambien, con lo cual podemos generar pensamientos distintos a los que esa persona puede generar habitualmente. Podemos pensar aquello que nos interesa más que piense. Estamos hablando de una persona o de una masa de personas. Claro, esto sería tremendamente costoso y no es tan simple. O sea, independientemente de que existen otras técnicas de manipulación de masas, mucho más sencillas, mucho más baratas y mucho más eficaces y, por supuesto, mucho más rápidas. Noam Chomsky, por ejemplo, pues elaboró 10 principios de manipulación de masas. O sea que descartamos el proyecto HARP. Para el tema de la manipulación de masa, manipulación mental, yo lo descartaría. No tiene mucho sentido. No lo tiene. Javier, ¿se nos queda algo en el tintero sobre el proyecto HARP? El proyecto HARP fue diseñado para intentar hacer cosas positivas, pero evidentemente en el contexto internacional en el cual estamos y del que nunca hemos acabado de salir, cualquier cosa, cualquier elemento que represente un arma, tanto química como económica, como mental, va a ser aprovechada por las potencias, por los servicios de
inteligencia de todos los países, ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Ya nos hablará una persona que está invitada aquí, que esperemos que venga por aquí, las potencias como China, por ejemplo, que son regímenes dictatoriales comunistas, pues están planteando una nueva batalla que es muy interesante, y es que son capaces de dar mejores prestaciones que las democracias occidentales. O sea, China, por ejemplo, ha conseguido reducir la pobreza pues, en un 20%. Y en China hay muchas personas chinas, muchísimas. No es que haya pleno empleo, pero está consiguiendo que su economía salga bastante bien librada, y es una dictadura comunista, insisto. Yo creo que las democracias occidentales tienen que ponerse las pilas, y en particular Estados Unidos, porque es una nueva era en donde la guerra, y aquí habría que nombrar obligatoriamente al gran Sun Tzu, el arte de la guerra, un general chino del siglo V antes de Jesucristo, que dijo algo que, fíjate, siglo V antes de Jesucristo, que lo que dijo su libro, El arte de la guerra, se sigue empleando hoy en el siglo XXI en las empresas para formar a sus ejecutivos en liderazgo consciente, por ejemplo. Y dijo algo que se está aplicando hoy cada día más. La mejor guerra es aquella batalla que no se da, pero que se gana. Con esa reflexión lo vamos a dejar, el proyecto HARP, abandonamos el proyecto HARP. Javi, muchísimas gracias, una semana más. A ti, Dani, ha sido un placer. La semana que viene tendremos mucho más. Hasta aquí el programa de hoy. Dentro de 7 días, de nuevo, la cita con nosotros, con Zona Oculta.